Hola, continúo con el tema de las interfaces. Es muy necesario haber visto el video anterior para comprender este ejercicio, así que les recomiendo que vayan al video anterior, que es el video 86, me parece, sí. Voy a dar una explicación muy breve sobre el funcionamiento de este proyecto. Tenemos aquí 5 clases. Vemos aquí que tenemos a la superclase llamada persona, es abstracta. Abstracta y va a tener un método abstracto llamado comunicarse. Es abstracto, es decir, dependiendo la clase, mujer, hombre o niños, cada clase lo va a implementar a su manera. La clase mujer lo sobrescribe poniendo hola soy mujer, el mismo método comunicarse. La clase hombre también lo sobrescribe poniendo pero hola soy un hombre. Es el mismo método pero hace algo distinto, está sobrescrito. Y la clase niño de igual manera. Pueden hacer esto porque heredan de la clase persona. Aquí en la clase, me voy a la clase persona de nuevo, vemos que además de un método abstracto hay un método estático. Estático quiere decir que para poder invocarlo vamos a necesitar a la clase en la cual está, que es persona. Y tiene un argumento de tipo persona llamado P. Y con ese argumento invocamos al método comunicarse. Al hacer eso va a invocar dependiendo el objeto, es decir, mujer, hombre o niños. Vemos que los tres tienen el mismo método. Si me voy a la clase principal aquí, creamos instancias. Creé una M1 de tipo mujer y al invocar con el nombre de la clase al método hablar, este método hablar, recordar que invoca al método comunicarse. Entonces le pasamos esto como argumento y me imprime hola soy una mujer. Es decir, lo que quiero decir es que aquí el método hablar inicialmente no sabe qué va a imprimir, porque dependiendo del objeto, del tipo de objeto es lo que va a imprimir. Como aquí reconoce que es tipo mujer, entonces ejecuta el método comunicarse la clase mujer. Aquí reconoce que es un hombre, pues ejecuta el método comunicarse la clase hombre. Aquí reconoce que son niños, reconoce la clase niños, reconoce al método comunicarse la clase niños. Esa es la explicación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con interface? ¿Qué tiene que ver con interface esto? Pues vamos a crear una interface y conforme vayamos avanzando voy a ir explicando. Aquí en el mismo paquete vamos a crear, no es aquí, es interface, no es una clase. New, aquí Java interface, y le vamos a dar un nombre a esta interface. ¿Qué nombre le podemos dar? Le puedo llamar clase interface, así le voy a llamar. No es clase, así le voy a llamar, así se llama mi interface, La podemos, ¿cómo le digo? Diferenciar en que en vez de decir public class como las demás, public class, dice public interface y el nombre de la interface. Quizás se pregunten, pero ¿para qué es esto? Bueno, tiene un uso muy importante. Y aquí dentro de esta interface llamada inter vamos a poner el método hablar. El método que está aquí, en la clase persona, este método vemos que está aquí y este método invoca también al método comunicarse. Por lo tanto pongo aquí public abstract void hablar. Pero lo estamos poniendo abstracto, no está implementado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que la jerarquía de clases que están heredando la clase persona implementen esta interface que es hablar. Entonces me voy aquí a la clase persona y vamos a hacer que la clase persona implements inter, se llama la interface. Estamos haciendo eso. Y aquí dentro de la clase persona vamos a ver, me equivoqué, aquí es comunicarse. Por lo tanto, vemos que lo que hice fue poner en la interface, ¿por qué puse abstracto? Bueno, lo hice así porque las interfaces tienen que ser abstractas. Es decir, todos los métodos que hay en las interfaces deben de ser abstractos. No se preocupen si aún no comprenden este tema.
¿Qué hacen las interfaces? Pues nos van a decir lo que las clases van a, es decir, las clases que implementen una interface, lo que van a hacer es que van a definir lo que va a hacer esa clase, las clases que definan implementen la interface, pero no va a decir cómo lo van a hacer. Por lo tanto, aquí en la interface está el método abstracto comunicarse. Aquí está diciendo qué es lo que va a hacer. Está diciendo que las clases que implementen de esta interface van a comunicarse, pero no dice cómo van a comunicarse. Por lo tanto, una vez esto que ya tengo aquí el método abstracto comunicarse, lo que sigue es irme a la clase persona. En la clase persona, aquí voy a quitar esto, lo voy a quitar y voy a quitar, pues aquí ya puse que persona implementa de inter, de la interface llamada inter. Y aquí pongo el mismo método abstracto comunicarse. Dependiendo la clase lo va a hacer a su gusto. Entonces, después de esto, lo siguiente es, a ver, voy a pausar por algo. Prosigo, vemos que mujer hereda de persona y tiene el método comunicarse. Hombre también hereda de persona y tiene el método comunicarse. Y también la clase niños, esto no la voy a utilizar ahorita porque no quiero complicarlos con mucho código. Ahora vamos a crear una clase, vamos a olvidarnos de esta clase. Y me voy a la clase principal y voy a borrar todo esto. Voy a crear una clase que no tenga nada que ver con hombre ni mujer ni nada de eso. A esta clase la voy a llamar comida. ¿Ustedes qué tiene que ver comida? Es una clase que la voy a poner abstracta. Abstract class comida. Y no le vamos a poner nada aquí. Luego voy a crear otra clase y le voy a llamar platillo. Y esta clase platillo vamos a hacer que implements de la clase de la interface inter. A ver, public class, public class platillo extens, me falta extens comida. A ver, ¿qué dice aquí? Platillo no es abstracto y no tiene sobrescrito el método comunicarse. Bueno, entonces se me va a quitar el error. Entonces aquí estamos diciendo que platillo hereda de la clase comida y hay una implementación a la interface, a la interface llamada inter. Dentro de esta clase platillo vamos a sobreescribir el método comunicarse. Es public void comunicarse. Y este método comunicarse va a decir: hola, soy este es un platillo, porque los platillos no hablan. Este es un platillo delicioso. Ahorita vuelvo a explicar todo el programa. Ahora me voy a la clase principal y aquí vamos a crear primeramente un objeto de tipo mujer. M1 es igual a new mujer. Y vamos a invocar al método comunicarse M1. Aquí me está marcando un error. A ver, creo que quité esto, la parte de que no debe haber quitado. Public void, ¿cómo era? Public void comunicarse, y va a tener un argumento tipo persona. Cuando invoquemos esto, lo que va a hacer es que se va a ejecutar, aquí se llama public void hablar. Cuando hagamos esto se va a invocar al método comunicarse. Este es un método static, public, lo voy a poner static simplemente, static. Entonces me voy a la clase principal, ahorita voy a explicar todo esto. Y con el nombre de la clase invoco al método hablar. Y le paso como argumento una mujer, M1. Y vamos a ver qué es lo que hace.
Me imprime hola soy una mujer. Ahora, vamos a crear ahora un hombre. Y lo mismo, persona.hablar. No tengo que volver a explicar todo esto porque ya lo expliqué en el video anterior. Aquí me está marcando error. Hombre. Ay, perdón, no sé qué me pasa. Y aquí le estamos pasando el argumento H1. Hola, soy un hombre. Ahora aquí viene lo interesante, lo que tiene que ver con las importancias de las interfaces. Perdón, voy a crear ahora un objeto de tipo platillo. Platillo P1 es igual a new platillo. Y ahora persona.hablar P1 es el platillo. No, aquí le vamos a llamar de otra manera P. Y aquí es P. Ay, ¿por qué me está marcando un tipo incompatible? A ver, voy a pausar esto para analizar. Bueno, aquí creé. ¿Qué me está marcando aquí? Vamos a ver qué es lo que me marca aquí. Vamos a ver. Me está marcando un error. Necesito seguir analizando. Creí que ya se había quitado. A ver. Sí, ya creo cuál es el error. Aquí el argumento sería sería la interface. Ya con eso yo espero que ya no me marque error. Y ahorita vuelvo, ya que voy acá a la clase principal. Vamos a hacer lo mismo. Persona.hablar platillo. Ya se me quitó el error, perfecto. Y ahorita voy a explicar bien el programa. Hola, soy un hombre. Ah, lo que pasa es que aquí no le puse hola, este es un platillo. Este es un platillo, es que había modificado unas cosas y se me fue. Este es un platillo muy delicioso. Tacos. Entonces vamos a ejecutar. Esto lo pongo algo absurdo para que se acuerden. Entonces, aquí viene lo interesante. Bueno, aquí podemos ver una cosa. Aquí en la clase principal le pasamos al método hablar estático de la clase persona un objeto que está implementando a la interface, y vemos que eso se hace aunque esté o no esté en la misma jerarquía de clases. Vemos que platillo no tiene nada que ver con persona, ni con mujer, ni que nada de eso, no está en la misma clasificación. Esto quiere decir que si solamente hubiera herencia simple, ¿qué tendría que hacer? Pues esta clase platillo tendría que heredar de la clase persona, no tendría que heredar de la clase comida. Entonces eso no es lógico. Por ejemplo, platillo heredar de la clase persona como que no va. Entonces, y también lo que podría suceder es que no podríamos pasarlo a la función hablar. ¿Qué pasa con las interfaces? Cualquier clase, aunque esté en la familia en la que esté, lo que puede hacer es implementar el interface inter en este ejemplo. Entonces vamos a poder pasar un objeto de esa clase al método hablar. Entonces esto es uno de los motivos por lo cual las interfaces nos van a proporcionar más polimorfismo que lo que podría ser una simple jerarquía de clases. Voy a volver a explicar el ejemplo. Antes que nada, tengo una interface, public interface inter. Vemos que tiene un método abstracto llamado comunicarse, porque las interfaces tienen métodos abstractos. Entonces, vemos que la clase persona también tiene al método abstracto comunicarse y está implementando implements de la interface. Entonces, voy a cerrar esto, disculpen. Y esta clase persona tiene el método hablar, que es estático, por lo tanto para invocar el método hablar necesitamos el nombre de la clase. Cuando se invoca el método hablar se va a ejecutar el método comunicarse. Vemos que tiene un argumento de tipo interface llamado P. Entonces, cuando nosotros desde la clase principal hacemos esto, por ejemplo, persona.hablar, le pasamos un argumento de tipo mujer en este caso, y aquí de tipo hombre, y aquí de tipo platillo. Entonces esto lo podemos hacer
que aunque no tenga nada que ver platillo con hombre ni con mujer, lo podemos hacer porque si me voy aquí a la clase persona, vemos que el argumento es de tipo interface. ¿Y qué pasa? Persona implementa de interface. Por lo tanto, lo que quiere decir aquí es que nosotros podemos realizar como si pudiéramos mezclar varias familias. En pocas palabras, tenemos que, al hacer estas implementaciones, estamos nosotros obligados a implementar todos los métodos de las interfaces que estemos implementando. Vemos aquí en la clase comida, perdón, en la clase platillo que también podemos combinar implementaciones con herencia. Aquí estamos heredando de comida y se está combinando con una implementación. En pocas palabras, no sé, que espero y me esté explicando bien la verdad porque no es un tema tan fácil de explicar. Vemos aquí que primero la superclase de mujer y hombre tiene implements inter de la interface. Tiene este método abstracto y este método estático. Ya sabemos lo que sucede al invocarse. Y el método estático tiene un argumento de tipo interface llamado P. Y este lo que hace es que podemos invocar al método comunicarse, que es abstracto. Bueno, que aquí está abstracto y que dependiendo cuál sea, ya sea hombre, mujer o platillo, va a ejecutar. Platillo no tiene nada que ver con la familia de personas, o sea, no tiene nada que ver, es algo diferente. Pero como está heredando de comida, y comida, veamos que comida pues no tiene nada que ver, como les dije. Entonces, pero como está heredando de comida e implementa de interface, de la interface llamada inter, entonces puede también hacer uso del método comunicarse, y aquí lo podemos ver. Entonces, al ejecutarse el método comunicarse, lo que hace es ejecutar, esto es un platillo muy delicioso, tacos. Entonces, si yo creo otro proyecto, perdón, otra clase, vamos a llamarla a esta clase, ¿cómo la podemos llamar? ¿Cómo la puedo llamar? ¿Geografía? No me quiero ir a los extremos. Le puedo llamar platillo, postre. Le llamo postre. ¿Qué tengo que hacer? Postre, pues tampoco tiene nada mucho que ver, ¿no? Hacemos lo mismo que hicimos en la clase platillo. Extends comida implements inter. Copio, me voy a la clase postre y pongo así, extends comida. Aquí lo mismo del método abstracto. Vamos a sobreescribir el método abstracto, override con public void comunicarse, y este método va a sobreescribir el método comunicarse. Lo que va a decir es que son unas donas deliciosas. Entonces, cuando nosotros en la clase principal creamos un objeto de tipo postre P1 es igual a new le vamos a llamar diferente, postre con P minúscula es igual a new postre, y aquí invocamos persona.hablar, le pasamos como argumento a postre. Ya con eso va a ejecutarse el método comunicarse de la clase postre, son unas donas deliciosas. Entonces vemos la utilidad que tiene, y esto es importante explicarlo porque vamos a estar viendo interface en la parte de las interfaces gráficas. No tiene nada que ver, o sea, no es lo mismo interface que interfaces gráficas. Eso lo iremos viendo viendo más videos. Hasta la próxima.